legal tras esta sentencia y qué medidas van a tomar. Lo conversamos con el doctor Alexander Leiva, abogado precisamente de Daniel Urresti. Doctor Leiva, bienvenido a Sin Vueltas y a RPP Televisión. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Gracias por la invitación. He escuchado a Daniel Urresti. Él aquí en Sin Vueltas se mostró bastante seguro de salir absuelto. Sin embargo, fue condenado a 12 años de prisión. ¿Cómo toman desde la defensa legal esta decisión del Poder Judicial? Mira, definitivamente ha sido una decisión bastante arbitraria y bastante injusta. ¿Por qué? Este proceso penal, solo el juicio oral, ha durado un promedio de 2 años y medio. Durante esos 2 años y medio, la Fiscalía le imputó primero a mi patrocinado ser autor mediato de la comisión del delito de asesinato de Hugo Bustillo Saavedra y tentativa de homicidio en agravio de Jenny Rojas Arce. En septiembre del año pasado, el fiscal, después de haber actuado todos sus medios probatorios, después de que la defensa ofreció todos sus medios probatorios, se dio cuenta que el caso no tenía ni pies ni cabeza para imputar autoría inmediata. Y lo que hace es cambiar la acusación, presentando una acusación complementaria, cambia el título penal de autoría inmediata a autoría directa. En una resolución, francamente, que fue bastante irrisoria porque únicamente contaba con 3 hojas. El colegiado en su momento tuvo a bien aceptar el pedido de la Fiscalía del cambio del título de imputación y seguir el proceso por autor directo contra mi patrocinado. Todo este proceso penal, que ha durado concretamente el juicio oral 2 años y medio, la Fiscalía lo único que ha hecho es referirse a los testigos que la Corte Suprema en su momento ordenó se vuelvan a tomar sus declaraciones en este nuevo juicio oral. Claro, pero doctor Leiva, hay que señalar que se han vuelto a tomar las declaraciones de los testigos porque en una primera sentencia, absolutoria por cierto, de 2018, se detectaron irregularidades, y esto lo dijo la Corte Suprema. Lo que pasa es que si uno analiza el recurso de nulidad, no es que se hayan detectado irregularidades en sentido estricto, sino que la Corte Suprema dijo hay que ir un poco más allá. Por ejemplo, ordenó que se haga una pericia arqueológica a los muros del cuartel de Castropampa. ¿Por qué? Porque la posición de la Fiscalía siempre ha sido que los muros del cuartel de Castropampa se construyeron en el año de 1988. Y la posición de la defensa ha sido que se construyeron 2 años antes, en el año de 1986. Cuando la Corte Suprema emite su recurso de nulidad, una de las cosas que ordena es justamente que se haga una pericia arqueológica sobre estos muros. El colegiado tuvo a bien citar a peritos arqueólogos. Cuando citó a peritos arqueólogos, nos topamos con que en el Perú no existen peritos arqueólogos como tal. Citó a arqueólogos en sentido estricto y los arqueólogos cuando acudieron al plenario dijeron, señores magistrados, nosotros únicamente podemos hacer bajo el expertise de nuestra ciencia un análisis con 100 años de margen de error, lo cual era totalmente ineficaz para los fines del proceso. Igualmente, ese recurso de nulidad de la Suprema tiene otras cosas que son particulares. Doctor Leiva, aquí hay algunos detalles que es importante también que el público lo pueda conocer y usted los va a poder analizar con toda libertad. El tribunal, en este caso el colegiado, ha precisado que no ha resultado ni convincente ni coherente la versión de Urresti sobre su presunto desconocimiento en la lucha contra subversiva, o tampoco que no recordara ni el nombre ni el sobrenombre del personal con el que realizaba los operativos. Lo han acusado, por cierto, de asesinato con alevosía, un agravante, sin duda, que dice bastante de precisamente lo fuerte que ha sido la acusación y la sentencia también. Acá el colegiado, desde el punto de vista de la defensa, ha cometido un error que es bastante grave. ¿En qué sentido? Cuando el colegiado el día de ayer inicia la lectura de la sentencia y haciendo justamente alusión a estos puntos, el colegiado empieza diciendo claramente, la declaración del procesado que vamos a analizar no la vamos a valorar como medio probatorio, sino como un medio de defensa, porque procesalmente una persona que está siendo procesada, cuando da su declaración, eso no puede ser valorado como medio probatorio. Estamos hablando de la declaración de Daniel Urresti, exactamente, que dio en el plenario. Entonces el colegiado comienza haciendo esa precisión, hasta ahí muy acertada. Pero luego del desarrollo, en el transcurso de las horas, mientras íbamos escuchando la audiencia, nos topamos con que en el razonamiento que hace el colegiado sí le da una valoración probatoria.
Entonces no era cierto lo que nos dijo el INSS. Y eso es una grave contradicción que nosotros justamente vamos a cuestionar en el recurso de nulidad que vamos a presentar. Se señala también dentro de los argumentos, que son bastante extensos, la lectura de sentencia ha durado más de 8 horas en la práctica, pero se establece, atención, lo siguiente: el acusado atacó, dice entre los argumentos el colegiado, conjuntamente con una serie de fallecidos, son 6, según las investigaciones, a Hugo Bustíos. Cuando Bustíos se encontraba caído, se activó un artefacto explosivo en el cuerpo de la víctima. Eso es lo que dice el colegiado y es realmente gravísimo, doctor Leiva. Exactamente, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Todos los testigos que han ido al plenario y todas las documentales que se han actuado, a excepción de la declaración de la testigo Isabel Rodríguez Chipana, nadie ubica a Daniel Urresti en el lugar donde murió Hugo Bustíos el 24 de noviembre. Pero, ¿de dónde sale esta versión? Estamos hablando de que no solo asesinaron a Bustíos, sino que pusieron en su cuerpo un artefacto explosivo. Y Daniel Urresti estuvo ahí, según el colegiado, según la sentencia. A ese punto justamente iba, para poder ponerlos en contexto. La única testigo durante todo el proceso que ubica a Daniel Urresti en el lugar donde fue asesinado Hugo Bustíos Saavedra es Isabel Rodríguez Chipana. No ha existido en los 2 años y medio ningún otro testigo que lo ubique en el lugar de los hechos. Primer punto. Segundo punto. Isabel Rodríguez Chipana, lo que ella ha dicho expresamente en su declaración ante el colegiado es que ella vio a Daniel Urresti y a quien se lo conocía como Centurión disparar a Hugo Bustíos Saavedra. En ningún momento Isabel Rodríguez Chipana ha afirmado que Daniel Urresti Helera le puso un explosivo en el cuerpo de Hugo Bustíos al momento que fue herido. ¿Y cómo se sustenta esta versión que forma parte de los argumentos de la sentencia también? No es poca cosa. Así es, por eso, a ese punto iba. ¿De dónde saca estos argumentos el colegiado? En el año 2015 fueron sentenciados 2 oficiales que se encuentran en retiro por el homicidio de Hugo Bustíos Saavedra, que fueron el comandante en ese momento a cargo del batallón contrasubversivo 2051, cuartel de Castropampa, Lavera Hernández, y Amador Vidal Sanbento, que en ese tiempo tenía grado de capitán. Correcto. En la sentencia que se emitió en ese proceso, se estableció justamente de que Hugo Bustíos Saavedra fue asesinado por militares y que se le puso una carga explosiva en el pecho, que fue lo que determinó su muerte. Producto de eso, justamente se presenta el acta de necropsia del cuerpo de Bustíos. Nosotros durante el plenario hemos cuestionado esto de acá, este razonamiento que se hizo en esa sentencia. ¿Por qué? Porque se le ha explicado ampliamente al colegiado, han ido expertos militares a explicar que en el año 88 los miembros del ejército únicamente manejaban granadas, no manejaban cartuchos de dinamita. Y si uno acude al acta de necropsia, es clarísima cuando dice expresamente de que del cuerpo de Bustíos, que lo encontraron desmembrado, se desprendía únicamente un olor a pólvora. No se encontraron en ningún momento rastros de esquirlas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si le hubieran puesto una granada, que eran los explosivos con los que contaba el ejército en ese año, hubieran encontrado rastros de esquirlas y hubiera sido más contundente ese razonamiento. Pero en ese punto, doctor Leiva, lo que se señala también por parte del colegiado es que se desbarató la versión del señor Urresti en el sentido de que Hugo Bustíos fue asesinado por terroristas. Y se ha comprobado que fueron militares que también, y este es un punto importante, habrían limpiado la escena del crimen. Un terrorista no lo hubiese hecho. Los militares lo hicieron precisamente para desaparecer las pruebas. Es lo que dice el colegiado. Lo que pasa es que este razonamiento en el que concluye el colegiado en este punto, desde el punto de vista de la defensa, es un razonamiento totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque el colegiado parte de la premisa de que como esa afirmación de que los que mataron a Bustíos fueron miembros del ejército está en la sentencia emitida en el año 2015 contra Lavera y Vidal, es un hecho que ya no se puede tocar, que ya tiene carácter de cosa juzgada. Nosotros lo que hemos planteado como defensa, y ese va a ser también uno de los puntos que vamos a plantear ante la Corte Suprema, es que esto no es así, es un razonamiento jurídico erróneo, porque si bien es cierto, esos hechos
están contenidos como hechos probados en una sentencia del 2015, una sentencia contiene premisas y las premisas que contiene una sentencia pueden ser verdaderas, como pueden ser falsas, como pueden ser neutras. Y nosotros hemos cuestionado esas premisas sin que signifique que se tenga que cuestionar la sanción que se le impuso en este momento a esos dos oficiales en retiro. ¿Daniel Urresti continúa alegando inocencia, doctor Leiva? Sí, tanto Daniel Urresti como nosotros como defensa estamos totalmente convencidos de la inocencia de él. Él está en estos momentos tranquilo porque se siente una persona que ha sido víctima del sistema penal que tenemos en nuestro país, lamentablemente, que aun cuando ya no debería ser inquisitivo, existen tintes inquisitivos aún, y estamos seguros de que cuando esto lo analice la Corte Suprema nos va a dar la razón. Sin embargo, en un tuit, Daniel Urresti ha señalado lo siguiente: enfrentar a los grupos de poder tiene su precio, combatir a un gobierno con casi 70 muertos tiene su precio, exigir que se largue un Congreso con más de 90% de rechazo tiene su precio, un precio que estoy dispuesto a pagar. Seguiré luchando para conseguir justicia. Es lo que ha dicho Daniel Urresti a través de sus redes sociales. Podemos interpretar que para el señor Urresti toda esta sentencia tiene una carga política. De lo que yo he conversado con mi patrocinado, él no me ha manifestado en ningún momento expresamente que habría una carga política atrás de esto. Pero lo dice en sus redes sociales. Uno puede interpretar fácilmente lo que dice Urresti. Está culpando, en pocas palabras, al Congreso, al gobierno de su sentencia. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la defensa nosotros únicamente nos limitamos a analizar el aspecto legal. Y desde el aspecto legal, la sentencia que se ha emitido el día de ayer es totalmente injusta y totalmente arbitraria. ¿Pensó en algún momento el señor Daniel Urresti en que iba a acabar en la cárcel, en prisión? La posibilidad siempre estaba, porque creo que todos somos testigos del actuar que ha tenido el Poder Judicial y el Ministerio Público en los últimos años, sobre todo en cuanto a casos emblemáticos. Entonces, yo como defensa tuve la suficiente responsabilidad y la suficiente negligencia de decirle a mi patrocinado, existe esta posibilidad. Pero, no la podemos descartar. Doctor Leiva, ahora usted está de alguna manera cuestionando, el señor Urresti despotrica del Ministerio Público, del Poder Judicial. Sin embargo, lo hemos escuchado, el 30 de marzo aquí en Sin Vuelta sentado, donde usted está sentado, señaló: yo confío en el Poder Judicial, estoy seguro que voy a salir inocente. Entonces, ¿en qué quedamos? Es cierto, mi patrocinado... O sea, si hay una sentencia a su favor, todo muy bien. Y si no, no es tanto así. Vamos con el cargamontón. Entonces, ¿en qué quedamos? No es tanto así. ¿Por qué? Porque justamente mi patrocinado confiaba y sigue confiando en que este resultado se va a revertir, pero tampoco podemos ser ciegos al actuar que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial en los últimos años. Sobre todo, como le repito, en los casos emblemáticos. Pero en 2018 absolvieron al señor Urresti. Eso sucedió hace, ¿cuánto? 5 años. Y es curioso porque lo absolvieron con mucho menos pruebas de cargo de las que hemos presentado en este juicio. Claro, pero eso no echaría por tierra la versión de usted, doctor Leiva, en el sentido de un comportamiento aparentemente irregular del Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo no hablo de un comportamiento irregular, sino que me llama la atención el comportamiento que han tenido algunos magistrados en los últimos años en cuanto a casos emblemáticos. No puedo dar nombres exactos porque sería negligente y irresponsable de mi parte, sino hablo de manera generalizada. Concretamente, ¿qué recurso van a presentar? Un recurso de nulidad, porque como este caso... ¿Nulidad de todo el juicio? Sí, porque este caso se está tramitando bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales. Y al estar tramitándose bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales, se establece claramente en la ley de que el recurso que cabría es el recurso de nulidad. ¿Cuánto tiempo tiene, en todo caso, la Corte Suprema para resolver ese recurso de nulidad? No hay un tiempo establecido en ley. La Corte Suprema sabemos que tiene una carga importante porque hay casos a nivel nacional. Lo que nosotros esperamos es que esto se vea en el menor tiempo posible y poder discutir nuestros argumentos legales y jurídicos ante la Corte Suprema también en el menor tiempo posible. ¿Espera, doctor Leiva, todavía el señor Urresti salir de la cárcel? Son 12 años y usted lo ha dicho, la carga procesal, lo engorroso de nuestro Poder Judicial puede hacer suponer que Daniel Urresti va a permanecer un tiempo bastante considerable en prisión. No podemos hablar de tiempos
qué tan considerables van a ser o qué tan cortos van a ser, porque finalmente eso depende del propio trámite que se tenga que seguir dentro del Poder Judicial, pero tenemos la convicción de que cuando esto sea evaluado en la Corte Suprema va a ser revocada la decisión que se ha emitido contra mi patrón. La Fiscalía había pedido 25 años. Así es, en la acusación pidió 25 años. Sin embargo, ha quedado conforme con esta resolución. ¿Qué lectura tiene de la posición, en este caso específicamente del Ministerio Público? Pidió 25, le dieron 12, quedó conforme. En realidad, pues eso tendrían que preguntarle al señor fiscal que llevó el caso. No tengo una posición exacta sobre por qué él ha quedado conforme con los 12 años y quien tendría que responder eso sería él mismo. Miguel Castro Castro, el penal donde va a estar recluido Daniel Urresti. Y eso ya lo sabemos, ha sido una determinación del INPE. ¿Cómo se encuentra en este momento el señor Urresti? ¿Ha conversado en las últimas horas con él? Conversé en las últimas horas con él. Él está tranquilo porque tiene la confianza, al igual que nosotros como defensa, de que esto cuando se ventile ante la Corte Suprema se va a revocar. Sin embargo, ante la decisión del INPE que ha tomado de enviarlo al penal Castro Castro, nosotros estamos presentando el día de mañana, a primera hora, un escrito al INPE pidiendo que por la calidad que él tiene de general en retiro del Ejército, se lo traslade al penal Virgen de las Mercedes en Chorrillos, que es un penal que ha sido hecho para militares y exmilitares justamente. O sea, no están satisfechos con la decisión del INPE en ese sentido, de que Urresti sea recluido en Castro Castro. Van a pedir su traslado al penal Virgen de las Mercedes. Así es, vamos a pedir su traslado el día de mañana a primera hora. ¿Teme por su seguridad el señor Urresti? Ese punto no he conversado con mi patrocinado, pero entiendo que en un penal como Castro Castro, pues de todas maneras hay algún temor. Por eso también justamente, para que él esté seguro, es que vamos a pedir el traslado a este penal Virgen de las Mercedes. Muchísimas gracias, doctor Leiva. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.